7 de la mañana, 24 minutos. Javier Rosero, gerente técnico de FedExport, nos acompaña ya aquí en Telediario. Buenos días, Javier. Gracias por acompañarnos. Fabricio, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muy gentil. Bueno, el ministro de Comercio Exterior, Ontaneda, nos explicaba que el día de hoy está previsto en la ciudad de Guayaquil mantener una segunda reunión de una mesa técnica en la que participan exportadores, importadores y, en fin, algunos representantes del sector del comercio en Ecuador para analizar la situación que se está viviendo frente al tema del coronavirus. FedExport también estará presente. Por supuesto que sí, Fabricio. Es importante este espacio porque nos va a permitir hacer un seguimiento, identificar cuáles son las acciones que debemos seguir adoptando para poder mitigar estos efectos, tratar de reducir los impactos que puede tener la volatilidad que tienen los mercados internacionales en este momento, sobre todo en materia de exportaciones. Y en eso nosotros habíamos planteado ya en la primera reunión 3 grandes espacios en donde podemos trabajar en conjunto. ¿Cuáles? En primer lugar, dado que las operaciones, incluso a nivel financiero, se están desarrollando de manera intermitente en los mercados internacionales, es fundamental que podamos dotar de liquidez al sector exportador no petrolero a través de la devolución de impuestos al sector exportador, el llamado drawback, que además fue elevado a nivel de ley en la anterior ley de simplicidad y progresividad tributaria, que le encomienda al presidente de la República, a través de un decreto ejecutivo, implementarlo con un presupuesto para que los exportadores puedan recuperar esa liquidez, respetando el principio básico del comercio de no exportar impuestos. Entonces, esto va a ser fundamental para que el sector exportador pueda tener un alivio en estos pagos que se están demorando por la coyuntura internacional. ¿Cuánto significaría en valores económicos, en cifras, del tema del drawback? Nosotros estimamos alrededor de $400 millones al año para todas las exportaciones no petroleras. Esto es equivalente entre un 3.5 y 4% del valor FOB de las exportaciones. Pero lo fundamental en esto es que se pueda tomar una definición muy clara, una definición previsible que además le permita al sector exportador en este momento contar con una planificación para sus precios futuros, de tal suerte que podamos en alguna medida colocar mejor y superar mejor este contexto de volatilidad que tienen los mercados, sobre todo los mercados de gran consumo global. De acuerdo, Javier. Este es el primer punto que ustedes van a tratar en esta mesa, en este segundo encuentro de la mesa técnica. ¿Cuál es el segundo punto? El segundo y tercero en realidad vienen bastante o muy estrechamente vinculados, porque hemos planteado que la logística del comercio exterior es un aspecto que es necesario abordarlo, sobre todo con los actores de la cadena logística del comercio exterior, que son los navieros, de tal suerte que podamos conformar una comisión permanente que evalúe cuáles pueden ser los impactos respecto a rutas logísticas, respecto a la disponibilidad, por ejemplo, de los contenedores o la disponibilidad de los cupos dentro de las navieras. Si bien es cierto, hay algunos aspectos que hace algunos meses atrás desde el sector exportador habíamos evidenciado en que necesitábamos encontrar eficiencias en la logística que hoy por hoy le están restando competitividad a nuestros productos. Quizás podemos aprovechar, y creo que ese es el mensaje también que se ha transmitido desde el Gobierno Nacional, podemos aprovechar esta coyuntura para solucionar transversalmente estos problemas de tal suerte que podamos tener un mejor esquema logístico. Evidentemente, Fabricio, la logística viene acompañada también de la facilitación aduanera al despacho de las mercancías. Lo que nos dimos cuenta en los primeros momentos de la profundización de esta alerta global del coronavirus es que teníamos demoras en los despachos de las nacionalizaciones que tienen los contenedores en los puertos de destino. Entonces, la propuesta que hemos elevado desde el sector exportador es que estas demoras puedan ser compensadas en gran medida con una facilitación más expedita de la salida de nuestra carga desde los puertos locales, de tal suerte que podamos, como decía, compensar y tener, o por lo menos no perder la oportunidad en tiempos de que nuestros productos, sobre todo aquellos que son perecibles, puedan enfrentar este tipo de condiciones afuera. Bueno, ¿cómo se presenta el escenario para poder dar paso a estas 3 intenciones por parte del sector exportador que se presentarán a las autoridades ya en el transcurso de estas horas en la ciudad de Guayaquil? Sí, dentro de las próximas horas tendremos esta segunda reunión. Nuestra actitud viene también cargada de un relativo optimismo. Tenemos buenas noticias, como señalaba el reportaje anterior. Las actividades en China se están regularizando de una manera paulatina, sí, progresiva. Hablamos de un 60-70% de las actividades en el mercado están retomando el dinamismo, y esto también desde el lado logístico para que nuestras exportaciones puedan llegar de una manera mucho más regular, constante. Es muy importante porque permite nuevamente
que podamos retomar ese espacio que hoy por hoy se ha convertido en el primer destino de exportación no petrolera. ¿Y cómo ha estado estos días, de estas semanas, en el tema de las exportaciones hacia el mercado asiático, hacia este país tan grande del planeta? Bueno, consideremos que una vez que se habían profundizado los momentos de la alerta, sobre todo en los días finales del mes de febrero y en los muy primeros días del mes de marzo, hoy por hoy con esta regularización del consumo tenemos una nueva oportunidad para posicionar e incluso aprovechar oportunidades de mercado que se han abierto en función de que algunos proveedores del mercado asiático, sobre todo el Asia-Pacífico y China, no pueden llegar con sus productos y el Ecuador puede entrar tiene una buena ventana de entrada para posicionar toda esta parte de la oferta, sobre todo, por ejemplo, en los bienes tradicionales, sí, en banano, camarón, cacao, en grano, pero también para la oferta no tradicional. Claro. Sobre todo en la parte agroalimentaria, las conservas, todo aquello que vaya en conservas de vegetales, frutas, por ejemplo, es un buen momento, las conservas y los enlatados de atún puede ser un buen momento para poder explotar ese nicho de mercado en el Asia-Pacífico. Se hablaba de forma general que el impacto del coronavirus en el comercio mundial podría superar los 350.000 millones de dólares en pérdidas. Y nuestra relación con China no es menor. Por ejemplo, Ecuador envía productos por casi 2.000 millones de dólares y entre ellos están 200 millones solamente en banano, por ejemplo, y cerca de 270 millones de dólares en petróleo, sin tomar en cuenta otro tipo de productos que se envían. Sin duda, el mercado chino es muy importante para nosotros, pero ¿qué está pasando con otros países donde también se registra el tema del coronavirus con mucha fuerza? Italia, Irán, Corea del Sur, Francia. ¿Qué es lo que está pasando con esos países y nuestros productos? En general, Fabricio, nosotros estimamos que todos los países en los que se ha despertado una mayor alerta suman alrededor, al año me refiero, suman alrededor de 3.300 millones de dólares en exportaciones no petroleras. Esto da la dimensión de lo importantes que son estos mercados. Ajá. Estamos tomando el pulso y monitoreando día a día cómo va evolucionando la situación, sobre todo en el caso de Italia, en donde la alerta se ha hecho mucho más fuerte, mucho más profunda, mucho más cerrada, y esto también está obligando en otros países de la Unión Europea a tomar medidas que de algún modo nos parece que están reduciendo el posible impacto que esto puede tener. De todas formas, la expectativa es que en la medida en la que ya se ha empezado a retomar la regularidad, sobre todo en el Asia-Pacífico, en los mercados asiáticos, aspiramos a que esa misma regularidad se vaya retomando en los próximos días, en las próximas semanas, en Europa también. En Irán tenemos una particularidad porque es uno de los destinos importantes hacia donde llega nuestro banano a través de un puerto en Turquía, pero dado que la frontera entre Turquía y Siria se encuentra cerrada, para poder llegar a Irán hemos tenido algunas complicaciones para poder llegar con el banano ecuatoriano. Pero de todas formas, insisto, lo importante es que con todos estos mecanismos podamos mitigar, reducir esos impactos, amortiguar esos impactos para el sector exportador no petrolero. Gracias, Javier, por la información. No quisiera dejar esta entrevista que ya le estamos cerrando sin un punto de vista desde el sector exportador frente a estas decisiones que en el tema económico se han anunciado por parte del presidente días atrás y que buscan un recorte presupuestario cercano a los 1.400 millones de dólares. Es fundamental porque nosotros reconocemos que se ha realizado un importante esfuerzo por reordenar o por continuar reordenando las cuentas fiscales bajo un esquema de disciplina de reordenamiento de las cuentas públicas. Pero creemos que corregir uno de los desequilibrios estructurales que tiene la economía, sobre todo en el sector externo, requiere que la adopción de las medidas no puede ignorar la reactivación de la producción, el impulso a las exportaciones y la recuperación de la competitividad del sector productivo para generar mayor capacidad exportadora. Por lo tanto, en un contexto en el que esta volatilidad internacional, en donde nuestros competidores comerciales directos tienen depreciaciones récord de las monedas y por lo tanto hay un fortalecimiento del dólar, más los elevados costos de producción que viene arrastrando el sector productivo exportador, es necesario que se adopten medidas de corto, mediano y sobre todo de largo aliento, medidas previsibles que puedan inyectarle urgentemente esta competitividad, esta noción sobre todo de liquidez para el sector exportador, de tal suerte que podamos enfrentar de mejor manera y amortiguar mucho mejor los impactos que tiene en este momento la coyuntura internacional. Muy bien, gracias Javier por la información. Al contrario, a usted, muchísimas gracias. Muchas gracias a Javier Rosero, gerente técnico de FedExport, por ofrecernos su punto de vista desde el sector exportador sobre este tema que está viviendo Ecuador y el mundo ante la presencia del coronavirus.